Listo, creo que ya empezamos a grabar. Listo. Entonces, primero que todo, muchas gracias, profesora, por aceptar esta invitación. Y me gustaría empezar con que pues te describieras un poco y qué has estudiado y todo, por favor. Perfecto. Bueno, yo soy Claudia Ramos Quintero, soy historiadora, mi pregrado es en historia, tengo una maestría en ciencia política y otra en estudios avanzados en políticas de migraciones internacionales. Entonces, digamos que eso ha sido como parte de las líneas que me han permitido como enfocarme primero en migración y segundo en paz. Estamos en este momento, no sé si tú sepas, la JEP está implementando una cátedra de paz, la cátedra JEP. Sí, señora, sí, sí hago partícipe de eso. Sí, Sí. entonces hicieron la prueba piloto, éramos 7 universidades y bueno, nos convocaron a nosotros. Eso fue hace un año. En este primer semestre, pues ya subimos a 15 universidades y hoy terminando semestre estamos hablando de 37, 40 universidades haciendo parte de ese proceso. Entonces eso define también, como te decía hace un momento, las dos líneas en las cuales yo he hecho como la base de mis investigaciones. Ok, Entonces eso ha sido como así a grandes rasgos. Pues llevo 9 años aquí en la Santo Tomás en Tunja. sí, Ya llevo ratico acá. sí, Sí, bastante. sí. Pues eso Bueno, pero como para general. sí. Ok, muchas gracias, profesora, por su introducción. Me gustaría empezar con las preguntas. Claro Y que la sí. primera es respecto a cooperación económica y fronteriza. Entonces, Sí. ¿en qué impacto cree que ha tenido la administración de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro en la gestión de la frontera colombo-venezolana? Bueno, esos son diametralmente opuestos. Realmente si tú dejas en una esquina la participación que ha tenido el presidente Uribe y el presidente Duque, digamos que han sido especialmente radicales y contundentes frente a eso. En la otra esquina estaría el presidente Petro y digamos que un poco hacia centro estaría Santos, pero dependiendo también del año y las condiciones. ¿Qué encontramos ahí? Pues básicamente tenemos una condición y eso determina de alguna manera cuáles son las dinámicas que maneja cada uno de estos presidentes. Por un lado, pues nosotros somos vecinos y frente a ese tipo de vecindad, pues es imposible desligarse. Realmente las condiciones que se manejan ahí, pues así el régimen durante mucho tiempo haya sido de ellos en izquierda, pero nosotros hemos tenido de derecha, de centro derecha, de centro y de izquierda. Entonces, digamos que frente a ese tipo de situaciones, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil no tener ese punto presente. Otro punto, pues sí o sí tenemos que trabajar. Colombia y Venezuela tienen que trabajar de una forma conjunta en cooperación. Y ya te voy a decir como en cada uno de los casos. Esto es como a grandes rasgos. También, pues, desafortunadamente tenemos una frontera muy extensa, pues son 2.200 kilómetros, si no falla la memoria, y 2.210 creo. Y claro, pues eso hace que sea permeable en algunos momentos o que sea porosa, dependiendo de la situación de cada uno, pero eso también nos genera a nosotros un problema fuerte frente a la migración, la trata y la explotación, más, digamos, estos grupos al margen de la ley, las GAO que de alguna manera se están vinculando en esos procesos irregulares. Y por último, pues eh, las relaciones, ¿no? En lo político, en lo económico, en lo cultural. Entonces, pues miremos, básicamente, cuando hablamos del presidente Uribe, pues tuvo una política muy fuerte, digamos, no tanto de romper, sino de cerrar, limitar este tipo de movimientos. Entonces, de alguna manera, pues nos está marcando una situación muy, pero muy particular, porque tú sabes que Colombia y Venezuela tienen unas relaciones comerciales muy fuertes. Entonces, pues Estados Unidos, pues están de alguna manera promocionando todo lo que tiene que ver con nuestra economía. Pero no debemos olvidar también
que en los años 60 y 70 nosotros los colombianos éramos los que íbamos allá, ¿no? Y nos instalamos allá, entonces ahora están de regreso, pero además de eso, pues los que están regresando, muchos tienen doble nacionalidad. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Básicamente, pues si lo miramos por, digamos que por fechas, vamos a ver que Maduro llega en abril del 2013. Entonces, ¿qué pasa? Pues básicamente Maduro cierra la zona del Táchira, deporta a muchos colombianos dando la disculpa de un ataque a unos soldados y eso lo que hizo fue fomentar el contrabando. Entonces de ahí vamos a ver cómo se empiezan a fortalecer estas organizaciones en la frontera al margen de la ley. Luego en el 16 pues se abre, digamos, intermitente porque se les permite, volviendo al punto de la doble nacionalidad, estos migrantes que son pendulares, que están así como los colombianos iban a trabajar a Venezuela de 8 a 5, los venezolanos también venían. Entonces se abre básicamente, digamos que no sé si el término sería de carácter humanitario, para que ellos puedan tener comida y medicinas. En el 2019, pues ya cuando llega el presidente Trump, y bueno, ahí ya estamos hablando entonces del caso del presidente Duque, que reconocen al gobierno interino de Guaidó. Entonces eso agrava de alguna manera la situación, porque esas relaciones pues de alguna manera se vuelven tensionantes, se empieza todo el proceso de la disputa por las elecciones, que no se respetaron los procesos, que hubo una abstención muy alta. Entonces Colombia con Estados Unidos encabeza, digamos, Colombia con el presidente Duque, pues hacen ese reconocimiento de Guaidó y básicamente se cierran las fronteras. ¿Qué hace eso? Pues hacen un concierto, no sé si recuerdas que se hizo ese concierto en la frontera y eso hizo entonces que desde Venezuela, pues el concierto era para presionar a Maduro y básicamente lo que hace es que rompe las relaciones y se quitan, digamos, esos procesos que estaban ahí. Y En el nuevamente se 21, rompen las relaciones. las relaciones, sí, creo Ujú. que el más enérgico frente a eso ha sido Duque. Realmente él es el que de alguna manera toma la batuta y dice, no, ya, acabemos con esto, pero en el 21 pues básicamente abre la frontera, mueven los contenedores que le estaban parando y ya entonces miremos que con Petro pues hay una nueva lectura que se hace entre Bogotá y Caracas y básicamente entonces ese problema que habíamos tenido de cierre de fronteras, pues quienes pagan, realmente los que estaban pagando eran los habitantes de Colombia y Venezuela de esa frontera. Entonces, si estamos mirando básicamente en ese contexto regional, lo que estamos viendo es que cada vez se estaba complicando más. Esa movilización que se hace desde el 2016, en el 17, esa avalancha de migrantes y esa situación humanitaria que además nosotros no estábamos preparados para eso. Colombia no es un país de migrantes, Colombia no tiene una política migrante. Entonces, ¿qué hace? Básicamente lo que hace es invitar a creo que es el director de migración de Argentina, se me olvidó Martín, no me acuerdo el apellido, viene y nos da como una idea de cómo se debe hacer eso. Entonces, más o menos sobre la marcha en caliente, pues Colombia va tratando de mirar cómo puede solucionar esa situación. Entonces, en este contexto regional, pues que se complica cada vez más, ¿qué pasa? Entre el cierre y la apertura, pues estaban fortaleciendo una serie de grupos al margen de la ley, ¿no? Por un lado estaba el ELN, bueno, los diferentes grupos guerrilleros, pero también grupos al margen de la ley, las GAO, que de alguna manera aprovecharon esos espacios. Entonces, que si mientras la frontera estaba cerrada, pues si la frontera estaba abierta, pagaban solo $1 para pasar, pero si la frontera está cerrada, tienen que pagar 5 y tienen que someterse a todos los vejámenes que hayan ahí. Entonces, ¿qué pasa? Estos se van fortaleciendo. ¿Cuál es la dinámica? Pues primero empiezan a mover la gente.
Segundo, a esas personas, las mujeres, los niños y las niñas, lo que hacen es que les cobran la cuota sexual. Entonces, en ese tránsito, por esas trochas son agredidas, pero también después, como no pueden completar, se convierten entonces en prostitutas en esa zona mientras pasan. Por otro lado, los hombres y los niños, algunos niños que no los llevan a la prostitución, los llevan a trabajos irregulares, extracción de oro, digamos, en la zona de frontera, extracción de minerales, básicamente, sino entonces a pasar droga, a pasar armas irregulares. Tú sabes que en esa zona es la ley del mar fuerte, entonces ahí pasa de todo. Yo siempre les digo a mis estudiantes que pasan elefantes rosados, pasan pues canguros, unicornios, lo que sea, porque esa frontera, pues no, ahí no hay como mayor cosa. Y también, pues, estaban fortaleciendo, recuerda que hay un índice y digamos, una lectura que se hace sobre el Hezbollah en Venezuela. Entonces, esos grupos también que tienen como, que son transnacionales, pues de alguna manera, lo que están haciendo es apoyando este tipo de cosas, pues dicen como los que han estudiado el caso, que de alguna manera lo que hacen es vincular estos grupos al margen de la ley y fortalecerlos o retroalimentarse. Eso también es otra de las cosas que se complican ahí. Bueno, ¿qué más encontramos? También estaba el caso de la Guyana, que no sé si recuerdas que Maduro quería retomar la zona que está en disputa con Guyana. Sí, Guyana Entonces, Esequiba. ese es otro punto ahí donde se hace presión de Venezuela, se mueve Maduro para allá, entonces América Latina responde, pero es como otra forma. Pues Colombia con Duque es como el que le da más peso, digamos, al bloqueo apoyado en ese momento por Estados Unidos, por el presidente Trump, en Brasil, que asciende Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro y pues en Colombia con Duque, pues te imaginarás, ¿no? Cómo es la presión que se hace ahí. Eh, también, bueno, hablar un poquito de la base que que tienen los cubanos ahí, que de todas maneras, pues Rusia lo está supervisando de alguna manera. Y por otro lado, pues nosotros no tenemos que salir del contexto para saber que el ELN, pues en esa frontera es muy fácil para ellos moverse. Entonces, ese es otro de los puntos también que llevan a mirar esas opciones. Digamos que eso como en cuanto a, bueno, entre la primera, la de cooperación en general, ¿no? Sí. Sí. No, muchas gracias. Estuvo muy interesante lo que me dijiste en cuanto a la migración y de la cuota sexual. Yo no tenía nada de conocimiento respecto a eso y es bastante interesante saber de ese tema. ¿Será que nos puedes comentar un poquito más de eso? Leve. Sí, claro, sí, claro. Tenemos, bueno, tenemos esa frontera tan amplia. Mm. Entonces, lo que hacen es el movimiento. Cuando se cierra digamos, el paso, creo que es el puente Simón Bolívar, si no me falla la memoria, que es el que da al Táchira y el otro que es el que da a Ureña, se cierran, entonces abren las trochas. En esas trochas, esas las manejan el Tren de Aragua, el ELN y, digamos, delincuencia común. ¿Qué hacen? Pues básicamente tú sabes que desde el 2017, 18 que empiezan a llegar los caminantes aquí a Colombia, porque si recuerdas, bueno, primero salen los que tienen plata y sacan sus capitales, después digamos la clase media que logra salir, ellos salen en avión, no sé qué, luego ya empiezan como a salir, digamos, el común de la gente que ya empieza a venir en bus y ya después vienen los caminantes. Entonces eso se vuelve, digamos, moneda de cambio. Tú sabes que entre las economías irregulares pues está la droga, está el tráfico y trata y el tráfico de armas. Y ahí en esa frontera se mueve todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta gente realmente los últimos pues salen ya los que vivían de subsidios, salen ya, digamos, los que no hay nada que perder. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a moverse y al principio, bueno, primero se mueven los hombres, ¿no? Luego se empiezan a mover las mujeres porque quedaron solas. Entonces se mueven las mujeres y cuando se empiezan a mover las mujeres, pues entonces ahí encuentran que hay una situación muy precaria y básicamente lo que les dicen es o pagan
O igual, sin necesidad de pagar esa cuota de moverse de un lugar a otro, pues lo que hacen es que de forma muy rápida les hacen una violación. Lo mismo pasa si tú miras, por ejemplo, en esa frontera, miras la frontera que hay en el tapón del Darién y en la línea en México hacia Estados Unidos, exactamente, se mueve, es la misma dinámica. Entonces la violación se vuelve moneda de cambio, entonces si usted no tiene plata, entonces usted se carga una bolsa de droga o se va a trabajar para pagar todo lo que gastó, se va a trabajar a las minas, a la extracción de oro y de minerales. Coltán, bueno, Coltán está más abajo, pero sí, también están en eso. Y si no, pues están siendo reclutados. Y por último, pues ya empezaron a pasar niños menores de edad sin acompañante. Entonces, imagínate el riesgo tan tenaz. Bastante. Eso, eso es una constante. Tú lo miras en México y es exactamente igual, lo miras en el Tapón y es exactamente igual. Entonces, es una situación bien compleja. Ok. Ya que hablamos respecto al contrabando de armas y pues la inseguridad y dilema de seguridad que afecta tanto a Colombia como a Venezuela, ¿qué opinaría respecto a cuál ha sido la administración colombiana que mejor ha manejado la seguridad fronteriza y por qué? Uy, es que cada uno en su momento ha desplegado como digamos, un mecanismo de defensa. Entonces, unos los hacen en caliente, otros sí tienen una política establecida. Yo creo que, digamos que el presidente Uribe y el presidente Duque pues han tenido una política muy fuerte, muy de cerrar, muy de inmediatamente el aislamiento y ese tipo de cosas, ¿no? Que ha sido como más bien bastante fuerte y poniendo en riesgo, digamos, a la población. Yo pienso que el presidente Santos también tuvo como, digamos, no sé si es una lectura más humanitaria, ¿no? Digamos que frente a determinadas cosas como abrir algunos corredores, ayuda, no irse tan de frente con, con políticas restrictivas, pues cierre de fronteras, aunque también, ¿no? En su momento tuvo lo suyo, eh, pero ahí digamos que los radicales estaríamos pensando en el presidente Uribe, el presidente Duque, digamos que uno medio tibio sería Santos, y Mm, digamos que incluso el mismo presidente Petro ha tenido una serie de enfrentamientos y de alguna manera ha tenido una serie de restricciones frente a la frontera, pero pues ya lo vimos, ya de alguna manera se restablecieron. Yo sí creo que cuando él llegó le dio un respiro realmente a las relaciones, cuando abrió la embajada, cuando empezó a reactivar la economía. Entonces, eso habría que verlo como en su momento, ¿no? Y también mirando las políticas, porque si bien se supone que entre Petro y Maduro pues son más afines políticamente, pues ahí que encontramos. Que en algún momento hay mucha tensión y en otros ya se relajan un poquito, pero siguen también los conflictos. Yo sí creo que es importante que se revise de alguna manera la política económica frente a los vecinos, porque los que están sufriendo son realmente los ciudadanos, ¿no? Tanto los que trabajan como los que viven ahí. Creo que es importante como parar un momento, que baje la temperatura y que vuelvan a establecer relaciones, digamos, primero restablecer la confianza y segundo establecer como esos parámetros de ayuda, ¿no? Porque es que es sí, un socio comercial importantísimo. mm, sí, literalmente estamos en la frontera y que tú decías 2.216 kilómetros, si no me falla la memoria, es que es la Ajá. frontera. Entonces sí, obvio, es clave tener a un socio tan importante. Claro, y es Y que lo vimos ahí, en la Urrea, o en la claro, Uria, Urrea, si me no, confundo. ajá, Sí, sí. sí, y además acuérdate que en la zona de La Guajira está la comunidad indígena, que además ellos no tienen la noción de frontera, entonces ellos les da lo mismo estar en Colombia o en Venezuela porque es su territorio. Entonces Ujú. ellos pasan tranquilamente y solamente con ese ejercicio, nomás de entender que ahí no hay fronteras. Cierto. Realmente, ese es el ejemplo claro que ahí no hay fronteras, somos hermanos, es el mismo territorio. Entonces sí es importante tender los lazos porque cada vez está más complicado.
Muy cierto. ¿Pero te quedarías con algún presidente respecto a la pregunta? O... La verdad, ninguno de los anteriores, pero Mm, creo que pues Colombia ha tenido como otras opciones donde ha sido mejor socio comercial, ¿no? Yo creo que unos años sí, atrás, bueno, con el Gocho, con Carlos Andrés Pérez, mal que bien, creo que fueron como una de las mejores relaciones que tuvo Colombia con Venezuela. Realmente se disparó el comercio, se establecieron buenas relaciones, doble nacionalidad. Bueno, creo que la doble nacionalidad fue después, pero sí, digamos que éramos bien recibidos y era recíproco, ¿no? Entonces, y ahí fue donde se disparó se activó la parte comercial. Pero en estos cuatro últimos, no, realmente no sabría decirte. se estaba muy estancado, ¿cierto? Sí, sí, o sea, yo pensaría, uno en general pensaría que cuando vienen, por ejemplo, alguien que es afín como Petro, como el presidente Petro, pues uno diría que qué bueno, que se va a disparar la economía, ese tipo de cosas, pero no hay tal. Es decir, cuando empezamos a hacerle seguimiento a los acuerdos comerciales, están patinando. Cierto. Pues yo creo que es por eso mismo las consecuencias de la falta de confianza. Cuando en Sí, 2010 Uribe hace la acusación frente a la OEA de que hay lazos entre las FARC y el presidente de esa época, Hugo Chávez, pues yo creo que ahí es muy fuerte. sí, realmente, además diametralmente opuestos, entonces ahí no había como puntos en común, no había como quien mediara, porque se radicalizaron. Entonces ahí yo sí creo que el golpe económico para Colombia, pues para los dos, para Venezuela y para Colombia fue muy fuerte. Cierto. Mm. Uh -huh. ¿Y tú piensas que, digamos, el presidente venidero, pues que muy posiblemente sea de ultraderecha o tal vez centro, sería más beneficioso o menos beneficioso en esos dos? Pues bueno, según pintan las encuestas, y si no hay, digamos, un acuerdo entre la derecha, Ujú. seguramente tendría una oportunidad a la izquierda, ¿no? Seguramente. Sí, Pero, pero pues hay que apostarle a uno de centro. Realmente yo sí creo que una persona de centro que sea ecuánime, porque es que si ves, cada vez se está templando más y más la cuerda. Y eso haría o que nos vayamos para la extrema derecha, que sería terrible, o para la extrema izquierda, que sería terrible, porque los también. extremos son tenaces. Yo pensaría y esperaría que alguien que sea conciliador, pero que de alguna manera logre distensionar todo eso. Ujú. Pero la situación no pinta muy bien, la verdad. Sí, esa es Sí, la no se pone otra. confianza porque realmente se está radicalizando la gente hacia la derecha con cara de extrema derecha, Demasiado. pero si no se unen, si ves la ambición de poder ahí está muy marcada, entonces si no se unen, posiblemente le darán a la izquierda una segunda oportunidad, porque realmente en el centro no hay una figura hoy en día que sea representativa. Pues Ujú. según las encuestas, Fajardo está repuntando, pero Fajardo siempre repunta y al final Sí, no al pasa final nada. no quedas más. Ujú. No queda nada, pero yo sí creo que alguien de centro sería una muy buena opción en este momento. Sí, yo también pienso lo mismo, pero pues por nuestra historia somos muy de extremos. Entonces, Sí, totalmente derecha o izquierda. somos un Ujú. péndulo, vamos a la derecha o Literal. a la derecha o a la izquierda. Y realmente sí, no hay una figura de centro que logre de alguna manera aglutinar. Mm, sí, sí. Sí, no hay una postura como, digamos, la derecha, que es Uribe, Uh y en -huh. la izquierda, que actualmente es Petro. Pero en Sí, el centro ahí sí quedamos como ausentes de un líder o un vocero de esa parte. Bueno, muchas sí. gracias por tu respuesta, muy, muy interesante. Y me gustaría seguir con No, otra dale. pregunta. ¿Considera que hubo un cambio significativo en las políticas de seguridad entre el gobierno de Chávez y y el gobierno de Maduro en relación con Colombia? Um, a ver, ¿qué te digo? Eh, yo no sé qué tanta seguridad haya cambiado con relación a ellos dos. Yo creo que Maduro es un continuismo de Chávez. Sin embargo, siento que Maduro de alguna manera está como revisando algunas alternativas, sobre todo ahora que estamos viendo cómo Rusia de alguna manera está apoyando también, Cuba también, están revisando, no sé si viste que estaban revisando
lo del armamento. Entonces No, no. llegaron unos rusos, creo que fue el año pasado, no recuerdo muy bien la fecha, estaban revisando el armamento que le habían vendido a Venezuela. Entonces, yo creo que también, como decían los analistas, decían que básicamente estaban generando como un poco de presión, ¿no? De presión y manejo de psicología que de alguna manera empieza a presionar al otro para ver, no, es que llegaron los rusos y están revisando y estamos cambiando el armamento y estamos haciendo ese tipo de cosas. De alguna manera sí genera una paranoia. Sin embargo, creo que en esas políticas de seguridad, pues cada vez hay más restricción, cada vez hay más, digamos, no sé si provocación sea la verdad, ¿no? Sea la palabra, pero sí de alguna manera se está manejando esa parte psicológica de presión y de mirar, mire, yo estoy trayendo, yo estoy mejorando, yo estoy haciendo, yo tengo el respaldo de Rusia, yo tengo el respaldo de Cuba, que de alguna manera pues sí tienen unos ejércitos que pueden hacer que se muevan las fichas del ajedrez. Sin embargo, sabemos hoy en día que pues Colombia y Venezuela no van a ser prioridad en el ajedrez mundial, para eso está Israel, para eso está Ucrania, entonces ahí se están moviendo sin pensar entonces lo que estaba pasando entre China y Taiwán. Y realmente pues Estados Unidos no respalda, pero pues no se van a meter en una pelea que no es de ellos, ni van a medir fuerzas con Rusia. Pero también ahí hay una cosa significativa y es que, digamos, en esa confrontación que hay o en ese sistema de seguridad que cada vez se hace más visible, pues ahí habría que buscar a alguien que mediara y no que atizara porque pues, tampoco vamos a tener los mecanismos de defensa. Además, no sé ahora con el presidente Trump que llega al poder ahorita en enero, cómo será la relación con el presidente Petro. Entonces, parte de la ayuda que tiene Colombia y de, digamos, los beneficios y las ventajas que le habían dado, no sé si habrá una restricción, si habrá una disminución, no sabría realmente cómo está el panorama hasta que no llegue para ver su política, pero estamos viendo que dentro de las personas que están nombrando, pues son súper radicales. Es decir, Demasiado. ellos que no negocian, no median, sino es así, es así, es así, con Rubio, por ejemplo, con el senador Rubio, que es absolutamente vertical. Y bueno, ahí no sabría, pero habrá que mirar entonces cómo va a ser la cosa, porque si el presidente Trump de alguna manera, aunque se ha ablandado un poquito frente a Venezuela, de alguna manera empieza a restringir parte de la ayuda a Colombia, yo sí creo que la seguridad aquí en Colombia va a bajar un poco, ¿no? La inversión en seguridad va a bajar, porque si tú miras el presupuesto que hay en seguridad, es presupuesto altísimo, caben ahí salud, educación, mejor dicho, no sé cuántos, en comparación, creo que es el que más gasta, si no falla la memoria. Entonces la cosa ahí es complicada. Yo esperaría que de alguna manera se baje un poquito como la presión hacia la seguridad, es decir, que podamos volver a convivir en paz y que pues cada uno también guarde su espacio. Me preocupa en cuanto a la seguridad de Venezuela, las células que se han detectado del Hezbollah, ¿no? De esos grupos radicales ahí, preocupan porque además Colombia es absolutamente permeable. Entonces pueden pasar por donde sea. Yo no sé si tuviste en las elecciones que pasaban hasta en lancha para ir a votar ahí en el Golfo de Coquibacoa, que nosotros no podemos ni meter la nariz allá, y se pasaban por ahí, o se pasan por las trochas. Sí, yo creo que Entonces, tiene que ver mucho lo que tú decías de Hezbollah, que queda muy ajá, cerca a Trinidad y Tobago. Y si no me sí, falla la memoria también, es, o sea, en América Latina, el país que más tiene personas de ese grupo armado fuera de su país. sí. Entonces eso es súper importante porque se estaría corriendo. Entonces iría Trinidad y Tobago, Venezuela y posiblemente Colombia. Colombia, pero además acuérdate que en Argentina también hay una célula grandísima, grandísima al Hezbollah, y acuérdate en la triple frontera, ¿no? Argentina, Brasil, Paraguay, que eso sí, o sea, si la nuestra es permeable, allá sí es que hay de todo, allá es sin Dios ni ley. Entonces, si Mm. tenemos un grupo del Hezbollah y su combo en la triple frontera, ahí en toda la mitad de Sudamérica,
tenemos otra en Venezuela, otra en Trinidad y Tobago, y falta pues la cereza que estaría aquí en Colombia. Sí, Entonces tenemos una triangulación ahí grave, sí. grave frente a este tipo de seguridad internacional. No, y que por lo mismo la frontera es más fácil que estos grupos puedan entrar a nuestro país porque no podemos vigilarlos mediante el aire. Claro, no se puede, Sí. realmente no se puede, es muy denso, es muy denso. Ujú. Ok, listo. Entonces, por último, o sea, la gracia de esta investigación es llegar a mi hipótesis y es que mi hipótesis plantea es que depende de la ideología de cada presidente, las relaciones entre ambos es más tensa o no. Entonces, Sí, ¿tú qué piensas acerca de ello? ¿Lo afirmas o estoy vas en totalmente de contra? acuerdo. O sea, vimos en el ejercicio pasando de, digamos, de Uribe y Duque absolutamente radicales. Cero Ujú. negociación, cerremos frontera, no hay nada, se van, se van, se van, se van. Acuerdos comerciales quedan congelados, por debajo de la mesa se pueden hacer cosas, pero digamos que son radicales. Frente a, digamos, a Petro, que es más flexible y más afín con el gobierno, sí, sí ha estado de alguna manera haciendo una apertura de frontera y un arreglo comercial. Santos ahí va, digamos, dependiendo, ¿no? Dependiendo de lo que le iban marcando a nivel internacional, porque realmente, pues él lo que quería era lo que uno alcanza a leer y de pronto con, siendo subjetiva, lo que estaba era, no sé, pantallando, haciendo lobby a nivel internacional. Mm, Entonces, yo sí creo que para los gobiernos depende si son afines, depende de su ideología, depende qué tan flexibles sean. Sobre todo en estos que te digo que son tan radicales y tan extremistas, sí es muy fácil hacer la lectura ahí. Depende sí, definitivamente de la línea ideológica. ok. Listo, Claudia, pues muchas gracias. Yo creo que con esto finalizamos porque creo que tienes pues cosas que hacer y pues para no quitarte más tiempo. Creo que faltó lo de migración. Ah, ¿la Pues ya, inmigración? sí, creo que ya lo Sí, pues toqué. como lo hablamos ahí con eso de la Listo. tasa esa sexual y todo eso. Sí. Sí, o si quieres Pues responder la pregunta, me sí, serviría sí, demasiado. ¿Sí? sobre todo la primera, la de los gobiernos colombianos en la crisis migratoria, como te decía hace un rato, fue una situación muy particular, porque desde 2017 empiezan a llegar, y llegaban de a 50.000, de a 100.000, de a 200.000, hasta que pues, tenemos 2 millones larguitos de venezolanos aquí en Colombia. Mm, No sabíamos cómo funcionaba, no sabíamos las políticas migratorias. Entonces yo sí creo que se hizo una, digamos, una situación de emergencia que lograron de alguna manera darle respuesta, pero ya con el tiempo, entonces empezaron a organizarse, apareció Migración Colombia, por ejemplo, nosotros no teníamos eso. mm, Aparecieron las políticas, lo de acompañamiento. Por ejemplo, a mí me preocupa, yo llevo desde el 2010 estudiando migración y a mí me preocupa terriblemente lo que está pasando. Es decir, estamos viendo niños no acompañados, estamos viendo violencia, estamos viendo cómo el tren de Aragua ha permeado también, estamos viendo adultos mayores. Aquí, yo no sé si tú sepas, pero en Tunja, Tunja es el punto centro. Entonces venían entrando por Norte Santander, bajaban Santander, llegaban ahí al páramo de Berlín, que eso es un balazo en un tiro, un balazo en un pie, terrible, sí, mucha ese gente se frío murió es en esa tenaz. zona, venían caminando, pero pues al principio uno solamente veía hombres y jóvenes y digamos adultos, ya después empiezan a venir las mujeres, ya después las mujeres con niños y adultos, adultos mayores, entonces traían su mamá, su papá, personas con discapacidad, venían hasta con los animalitos, que eso sí me pareció divino, que no los dejaron, Sí, pero una situación muy difícil, no sabíamos cómo responder y los gobiernos, ninguno tenía la capacidad de respuesta. Entonces, ¿qué pasó? Muchas de las organizaciones, incluso muchos venezolanos, y que en Tunja el primer refugio lo hizo una venezolana y ella acogía a su gente y bueno, como podían los ayudaban, pues ya después trataron de organizarse, muchas, digamos, muchas ONGs lograron establecer varios puntos de acompañamiento y digamos de ayuda, porque la gente llegaba muy mal después del páramo de Berlín, llegaban aquí para morirse. Entonces yo sí creo que hoy en día podemos hablar de una política
decente de migración, de inclusión. Si tú ves, por ejemplo, hoy en día los niños pueden ir a la escuela, tienen salud, tienen ese tipo de cosas que antes no tenían, que eran discriminados. Hoy en día no, hoy en día lograron asimilarse al proyecto colombiano, pero también digamos que eso en cuanto a la inclusión, pero digamos que en cuanto a los grupos irregulares, sí ha sido una situación muy difícil. Sin embargo, cuando uno hace el estudio de migraciones, ve que realmente los delitos cometidos por los migrantes es menos del 0,1%. Sin embargo, las propagandas y todas las noticias dicen Y el que, amarillismo. claro, el amarillismo y el tren de Aragua que no ayuda tampoco, ¿no? El Sí, tren de no, ese Aragua ha tampoco da la sido mano. una desgracia para los migrantes, Sí, realmente. aumenta más la xenofobia. Claro, claro. Incluso estaba en Villa de Leyva como a principio de año y había un cartel que decía se alquila cabaña, pero no para extranjeros. Mm. O sea, ese tipo de cosas aquí no se reciben venezolanos aquí. Yo me dice, pero a ver, ¿no? Hay que ser recíprocos de todas maneras. Sí, mucha gente se queda como mucho en las noticias y en lo que le dicen sin profundizar. Sí, sí, es cierto. Oye, pero antes de avanzar, dijiste algo muy interesante, que ya tenemos algo más decente en cuanto a la migración. Pero ¿crees que nuestras políticas de migración son más decentes gracias a los años que han pasado o es gracias a la ideología actual del presidente? No, no, no. Realmente es un ejercicio que ha venido con los años. Yo sí creo Ok. que cuando vino el director de migraciones de Argentina, Martín, se me olvida el apellido, que incluso fue mi director de tesis, eh, yo sí creo que ahí se empezó a abrir, se organizaron, lograron establecer unas políticas realmente como organizar, hacer una estructura que realmente pudiera responder en la medida de sus posibilidades. Cuando arrancó, pues no tenían cómo responder. Hoy en día sí tenemos opciones, digamos, de registro del PET, el permiso de residencia permanente, el permiso de residencia temporal. Entonces ya digamos que se han podido como documentar. Hoy en día ellos ya pueden abrir cuenta de ahorros, Mm. pueden tener vida bancaria, es que se dice vida Vía económica, crediticia. vida crediticia. Sí, sí. Pueden contar con eso, con ese permiso les permite entonces tener cuenta de banco, alquilar un apartamento o alquilar un local para trabajar, digamos que un reconocimiento, ya se hicieron visibles. Entonces, eso es un alivio importantísimo. Tú no sabes lo que representa para un migrante tener ese documento. Sí, obvio, es una Es ventaja muy fundamental. buena. Sí, Mm. realmente, pero entre el inicio y eso, digamos que estamos hablando hasta hace 3 años que lograron como organizarse con esas políticas públicas de, digamos, de papeles de residencia. Sí, vieras que yo casualmente estoy haciendo un artículo respecto a la multiculturalismo e integración interreligiosa, Ay, pero qué- más como a un caso internacional respecto a lo que Ajá, pasó con Irlanda, Irlanda del Norte, ya, Sudán del Sur. sí, Entonces lo que pasó ahí en Sudán, cuando se separó y todo eso, pero vieras que aplicándolo a Colombia me parece muy interesante, porque esa xenofobia se puede dejar a partir de ciertas integraciones de los colombianos hacia los venezolanos. sí. Entonces, Es, te quería preguntar qué como que posibilidad o propuesta tendrías para que esa xenofobia se dejara un poco más a un lado y verdaderamente, o sea, creciéramos como país. ok, bueno, tú has visto lo de la Dana en Valencia, que se unió todo el Mm. mundo, ¿no? Tú ves a los Sí, repartieron comida, ves a los gitanos, o sea, todos los pueblos que han sido marginados en España, a los sudacas, que ofensivos, a mm, los sudacas, a los corniches, bueno, de todos que se unieron y entonces realmente este trabajo donde se están presentando, digamos, la posibilidad de ver la otra cara. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en Argentina, eh, yo llegué en el 2010 a Argentina. Y entonces, claro, llegaban los colombianos, eran los que íbamos a estudiar allá. Y no, los colombianos divinos, educados, hermosos, preciosos. Yo estuve 4 años. En el cuarto año ya decía, no, no recibimos colombianos, aquí no se recibe. Hombre, no. sí. Entonces, creo que también migraron muchos malandros en eso y esa lectura pues no le hacía mucho bien.
Yo creo realmente que ahora con esta regularización, que no fue, digamos, como la Argentina, Patria Grande, que fue una vaina maravillosa, donde lograron hacer, digamos, recoger todos los que estaban irregulares, especialmente paraguayos, peruanos, bolivianos. Entonces, ¿qué hicieron? Ya los regularizaron y eso de alguna manera pues reactivó la economía, porque sabemos que si tú estás inscrito, tienes un trabajo, tienes que pagar impuestos. Muy Esa es cierto. una vaina fundamental. Entonces, al ser reconocidos, al estar enmarcados en una economía, eso les permite de alguna manera entrar y decirle, mire, es que también están pagando, ¿no? Están pagando Sí, impuestos, están aportando al país, están aportando en conocimiento, porque pues realmente cuando vinieron en la segunda ola migratoria que vinieron, digamos, venían los petroleros, que nosotros sí manejábamos petróleo, no voy a decir que no, pero digamos que con esa tecnología de avanzada, impresionante cómo se disparó la producción petrolera con esta gente. Después, no sé, vinieron los chefs, entonces los restaurantes mejoraron, un boom, vinieron directores de cine, actores y demás, bueno, en muchos frentes. Entonces, eso de alguna manera hizo posible en la regularidad hizo posible que se mejorara. Siempre hay un conocimiento, siempre hay algo positivo. Alguien que viene, por ejemplo, no sé si tú recuerdas que aquí no habían barberos. Y cuando no, llegaron los venezolanos, las barberías, y eso era una maravilla. Incluso sí, en la peluquería, las mujeres también, porque les habían enseñado en República Dominicana, yo no recuerdo muy bien, pero creo que me contaron que venían unos profesionales de Dominicana y les enseñaban. Entonces las uñas las hacían preciosas, el cabello lo hace precioso, entonces ahora uno va donde el peluquero que le haga los rayitos, porque el peluquero venezolano, porque es muy bueno, los barberos aquí todos son venezolanos, todos son venezolanos. sí. Entonces, imagínate, o sea, nos abrieron unos nichos maravillosos en comida, en servicios, en estética. Entonces, tú ves más o menos que sí, en peluquerías, en barberías, en masajes, en esas cosas, pues hay unas vainas maravillosas porque ellos tienen el conocimiento. Además, si tuvieron como yo no sé cuántas mis universos, pues a ver, ¿no? Tienen Sí, todo el conocimiento de la estética que es fundamental. sí, muy bien. Me parece súper interesante eso de Patria Grande, eso no lo había escuchado. Sí, sí, es la ley, creo que es del 2010, se llama Patria Grande y es la ley como 15190, creo que es el radio. Eso lo hicieron de regularización. Entonces, cuando uno llegaba, yo no sé si ahora y menos con mi ley, uno llegaba y tú tenías el plazo de 90 días. Sí, Entonces, ya tú ibas, te daban una identidad, el DNI, por dos ujú, años, de ok, residencia temporal se llama. Y luego, al día siguiente de cumplir eso, de cumplir los 2 años, tú ibas a cambiar la permanente. Y ese día podías pedir la nacionalidad, pero para los Mercosur. Ya después, primero eran, digamos, para Brasil, Uruguay, Chile y ya después se fue ampliando. Incluso nosotros los colombianos tenemos esa posibilidad. Entonces tú podías ir a pedir tu residencia permanente y tu nacionalidad. súper útil. 2 años, no lo sabía. Pero depende, digamos, de los antecedentes y eso, y cómo te hayas comportado en esos 2 años. ¿Te la daban permanente o te No, deportaban? No. no. Pues eso digamos que fue como dándole el chance a los estudiantes, pues era para todo el A mundo, los estudiantes. bolivianos, peruanos, colombianos. Nosotros que estábamos estudiando, pues teníamos como esa ventaja, pero todos después de 2 años lo podían pedir. O sea, tú tenías la permanente, inmediatamente podías hacer, ibas a la notaría y pedías la nacionalidad. Súper bueno. Y sí, revísate la ley Patria Grande, es maravillosa. Esa también, Brasil también la hizo. Y ya después la cosa se empezó a complicar, empezaron a cerrar fronteras y por eso vemos, por ejemplo, ahora en Colombia y en esa migración africana que nosotros no teníamos ni migración asiática. Nosotros no Mm, teníamos ni Bangladesh, ni pakistaníes, ni nada de eso. Cuando ellos cierran fronteras, especialmente Brasil, después de eso fue con Lula, que estaba el canciller Amorín. Eso abrieron para todo el mundo con Argentina. Y después ya la cerraron y empezó, digamos, empezaron a buscar otras opciones.
Y por eso los vemos aquí pasando para el Darién. Haitianos, cubanos, senegaleses, cameruneses, bangladeshis, pakistaníes, hindúes también, indios también han venido, varios. Mm. Bastante, muy interesante eso. Sí. Sí, eso yo no tenía conocimiento de que tantas migrantes pasaban por Colombia. Uy, un jurgo, un jurgo. Sí, yo lo limitaría, o sea, yo pues en mi ignorancia anteriormente lo limitaría a venezolanos o más que todo como Suramérica, tanto Sí, como de África, Asia, sí. chévere. Sí, porque cerraron las fronteras, entonces tengo que buscar alternativas. Haitianos Mm. también están pasando mucho, haitianos, Y cubanos, es que la situación de Haití es otro bastante bien delicado. compleja, es muy compleja, muy Mm, compleja. Sí. sí. Listo, Claudia. Yo creo que con eso terminaríamos. Ah, Muchísimas bueno, gracias. no a ti. Sí, no, muy interesante, sabes muchísimo de migración y me ayuda mucho en la investigación actual. Ok, cuando necesites me avisas, con mucho gusto. Listo, sí, señora. Sí, yo ahí guardo tu contacto y cualquier cosa, pues yo te escribo y muchísimas gracias, en serio. Ok, Juan. Bueno, ¿tú qué es lo que estás estudiando? Estudio Gobierno y Relaciones Internacionales. Ok, ok, muy bien. Vale. Sí, listo, muchas gracias, Claudia. Vale, un Muy abrazo. amable por tu tiempo. Chao, chao. Hasta luego. Chao.